Mateo, capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por este día y por tu palabra, Señor, que es real, es viva, cambia, transforma, es inspirada por tu Espíritu Santo, y cuando encuentra un corazón deseoso y lleno y con la intención de ser llena de esa palabra, Señor, tú haces el milagro. Yo te pido que prepares los corazones de mis hermanos el día de hoy, que escuchemos tu palabra y que pueda reposar en nosotros y transformarnos, cambiarnos, poner, Señor, todo de nuestra parte para que tú obres y fluyas en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mes estamos hablando acerca de practicar lo que proclamamos, ¿verdad? Ese es el tema del mes. Estamos compartiendo y estamos diciendo, y es una realidad, y no solamente es una realidad en el cristianismo, pero es una realidad en todas las áreas del ser humano. Es que cuando alguien dice, pero no hace, ¿qué pasa? Dice, hay una palabra, pierde su credibilidad, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, sí, no, yo sé jugar fútbol y no, estuve, ¿cuántos han escuchado ese viejo dicho de casi la mitad de la población de México? Por poco llego a primera división. ¿Sí o no? Todos los hombres en México, todos dicen, no, yo, mira, estuve a un pasito de primera división, pero ya sabes, las situaciones de la vida no me permitieron estar ahí. La rodilla, ya sabes, tenía que dar dinero, lo que quieras, ¿no? Hablamos mucho, ¿no? Y queremos tal vez muchas veces dar a una imagen de quiénes somos, de lo que hacemos y todo esto. Pero cuando llega Jesucristo en medio de esta sociedad judía, en medio de esta sociedad religiosa, en medio de esta sociedad que se regía por costumbres, por rituales, que se lavaban las manos para comer, que guardaban el sábado, que no podían hacer nada, etcétera, 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 Él llega y Él viene con una intención de que el hombre se ha cambiado. Durante varios años, el pueblo de Israel específicamente tenía la palabra de Dios, tenía la ley de Dios, pero de alguna manera la situación espiritual en la cual se encontraba esa nación era una situación en decadencia. Pero había hombres religiosos y hombres que estaban al frente de la religión judía, sacerdotes. Había una secta que se llamaba los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, y estaban todas estas personas a cargo de impartir la religión, ¿verdad? De decirle al pueblo de Dios lo que tenía y lo que no tenía que hacer, de interpretar las escrituras y darles a entender. El punto es que, aunque lo hacían, pues en la realidad, la substancia de las vidas de las personas, pues había leprosos, había endemoniados, había enfermos, había huérfanos, había viudas, había toda esa clase de situaciones. Entonces llega Jesucristo y llega con ese sermón, el sermón más significativo del Señor Jesús, que es el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene una premisa, tiene una idea fundamental que tenemos que entenderla, y esa idea es cómo podemos entrar en el reino de Dios. Jesús viene y lo que Él quiere hacer es decir, vamos a hacer algo totalmente diferente, vamos a hacer un nuevo pacto. ¿Ok? Vamos a hacer un nuevo pacto, vamos a hacer algo totalmente diferente a lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer. Y cuando empieza con esta enseñanza, y hay 6 ilustraciones que el Señor Jesús hace después del versículo 20 que acabamos de leer,
6 ilustraciones. El domingo pasado hablamos un poquito acerca de la ira, ¿se acuerdan? Y cuando leemos esas ilustraciones, todos aquí tenemos que acordar algo y tenemos que entender algo, que el pecado no es una acción, ¿verdad? Que hay una profundidad en el pecar. O sea, el pecado no es una lista de las cosas que no puedo hacer y que están prohibidas y que la religión me lo prohíbe. Entonces, eso no lo hago. El pecado, según estas 6 ilustraciones que el Señor Jesucristo nos da, el pecado se encuentra en nuestro interior. Se encuentra muy dentro de nosotros, en la fuente de lo que tú y yo somos, en el núcleo de lo que tú y yo somos. Ahí se encuentra el pecado. Hay una profundidad de ese pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos esto, que no es una lista, sino que es una actitud equivocada en nuestro corazón, cuando entendemos esto, muchas cosas se pueden convertir en pecaminosas. ¿Estás de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Señor, te estoy buscando y yo quiero servirte. Dime qué es lo que qué es lo que tú quieres que yo haga el resto de mi vida. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es un ejemplo nada más, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo quiero que tú el resto de tu vida laves los baños. ¿Cómo? Sí, 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 el resto de tu vida te vas a dedicar a lavar los baños. Ah, Señor, pero no creo que eso sea lo que tú quieres. Para mí, ¿qué te parece mejor si predico y me vuelvo un predicador? El ser un predicador sería un pecado. ¿Estás de acuerdo? Porque hay una motivación incorrecta dentro de ti. Entonces, el mejor día que dices, no, esta vez prediqué un mensaje poderosísimo, sacudió a toda la congregación, pecaste. Lo hiciste con una motivación incorrecta. Entonces, cuando entendemos esta situación, decimos, híjole, estamos en problemas. Porque cuando Jesús dice, en los ejemplos, que nos fue dicho a los antiguos, no mates, y cualquiera que mate va a ser culpable del juicio, pero yo les digo que si te enojas con tu hermano, eres culpable del juicio. Y si le dices fatuo o necio a tu hermano, es equivalente como si fueras culpable de ir al infierno. Y entonces decimos, pues está medio complicado, ¿verdad? O sea, el ser cristiano no se trata de, pues ya cumplí, ya hice o no hice. El ser cristiano se trata de entender que, decíamos hace 8 días, somos incapaces de hacer eso, ¿verdad? ¿Quién no se enoja aquí? A ver, levanta su mano. ¿Quién nunca le ha dicho fato a alguien, o necio, o tonto, o menospreciado a una persona? Todos. Todos lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es esa situación? Cuando nosotros entendemos que somos incapaces y lo reconocemos delante de Dios, Él viene a nuestras vidas y se une a nosotros. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese es el milagro que dices, ya no estás viviendo más tú, Bonnie. Diciéndole al chamaco, pues fíjate, mocoso, casi me atropellas. No, ya no responde así. ¿Por qué? Porque ya no está ella actuando, sino está Jesucristo en su vida actuando y diciendo, no te preocupes, a la otra me voy a fijar. Porque tal vez estaba viendo el celular o escuchando a los pajaritos, no sé.
Pero esa situación, tú y yo somos incapaces de hacerlo. Y tenemos que entenderlo, porque el cristianismo es eso. El cristianismo no es, le voy a echar ganas para seguir el camino de Dios. El cristianismo no es, ahora sí me voy a portar bien. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? El cristianismo no es, ahora sí ya voy a dejar de hacer esto. Por ejemplo, hay otra aplicación, otra ilustración que dice, no vas a perjurar si no cumplirás tus juramentos a Dios, ¿verdad? Y yo les digo, no juren ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni sobre ustedes mismos, porque ustedes no pueden hacer nada diferente, no pueden cambiar un pelo un pelo de su cabello, ¿no? Lo que sea. Pero si uso Just for Men, sí. No pueden. Pero que tú sí sea sí, tú no sea no. Tal vez un día está predicando el pastor acerca de la contaminación del mundo, acerca de el pecado que mora en el mundo, y entonces una palabra del pastor te llega y tú decides, voy a hacer un juramento a Dios y ya no voy a escuchar música mundana. Ya no. El siguiente día escuchas una. Fallé. No puedo. Somos incapaces. Pero de eso se trata el cristianismo. De que ya no estés viviendo tú, tratando de hacer las cosas tú. Porque ¿qué pasa? Y aquí está el problema. ¿Qué pasa cuando soy incapaz, pero no lo admito ni lo reconozco? Cuando soy incapaz y no lo admito y no lo reconozco, entonces empiezo a operar y empiezo a funcionar desde mi propia incapacidad. Y trato de buscar ciertas cosas que me puedan dar un reconocimiento. ¿Por qué? Porque soy incapaz, pero no quiero presentarme incapaz delante de todo el mundo. Quiero presentarme como alguien capaz, como alguien que sabe. Entonces empiezo a buscar qué elementos hay que me puedan a mí beneficiar, que me puedan a mí ayudar, que me puedan a mí presentar como una persona justa. Y es por eso que eso produjo la ley. Fariseos. Gente que no entendía, que no podía cumplir la ley por sí misma, que necesitaba la ayuda de Dios, pero decía, pero tengo un intelecto, me puedo aprender la Biblia. Y entonces, de sus propias capacidades, empezaban a hacer las cosas para ellos salir beneficiados. ¿Verdad? Es lo que dice en Mateo 23. Que todo todo lo que dicen los fariseos, lo hagamos. Pero que no imitemos su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Y ellos buscan la aprobación de las personas, y ellos buscan que la gente te reconozca y digan, oh, wow, mira. Y tal vez tú dices, mira, yo, hermano, yo no lo hago para que la gente me reconozca. Pero puede ser que lo haces para sentirte bien. Y eso también es un pecado. Porque la idea de pertenecer al reino de Dios es la misma, lo mencionamos la vez pasada. ¿Cuántos aquí han dicho alguna vez, soy cristiano? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos aquí han dicho, soy cristiano en su entorno laboral? Levanten su mano. Ok. ¿Sabes que cuando tú dices eso, ayer lo mencionábamos en el misterio, cuando tú dices eso, automáticamente hay un prejuicio en las personas a tu alrededor que dicen, pues este tiene que ser perfecto, ¿verdad? Y si no es perfecto, pues es un hipócrita. ¿Sí o no? Es un prejuicio que tienen, pero ¿qué crees? Está bien. Así debe ser. No, hermano, ¿qué pasó? Pues es que todavía puedo ser imperfecto y ser cristiano. Sí, 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 se puede. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de Cristo, estás dependiendo de ti.
No estás reconociendo a Cristo como aquel que hace todas las cosas posibles en ti, sino tú estás buscando todavía elementos de los cuales puedas salir bien librado. Y cuando la gente ve un error en ti y en mí, es porque seguramente ese día no estuviste caminando junto con Cristo. Estuviste de malas, te peleaste, no tuviste la humildad necesaria y suficiente para venir delante de Dios. Y si te peleaste con tu esposa, pedirle disculpas. O con tus hijos. Porque hay una lucha y eso es real. Hay una lucha en nuestro interior, de nuestra carne, y precisamente el operar de esa manera es andar en carnalidad. Pero el operar siendo totalmente incapaces es andar en el Espíritu. Es permitir que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, esté tomando la pauta de nuestras decisiones. ¿Estoy siendo claro? Porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de un cristiano? ¿Cuál es el propósito o cuál es tu propósito en la vida? El propósito en la vida, el propósito de tu existencia es que fuiste creado para para decir la verdad acerca de quién es Dios. Para eso fuiste creado. Para decir y para actuar la verdad de quién es Dios. Hace poco un amigo del básquetbol me escribió, ayer de hecho, y me mandó un video, ¿no? Y básicamente este video lo que hace es humanizar a Jesús y ponerlo como el gran sabio. Tal vez algunos de aquí ya han entrado a esas filosofías. Yo soy un poco ajeno a ellas, pero él me dijo eso, ¿no? Fue un gran sabio, incluso hay escritos que se fue a Egipto y que aprendió artes mágicas y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué buscan esas personas? Bueno, pues estar en una paz espiritual con lo que sea, ¿no? El ambiente, shala, shala, shala. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Decir la verdad acerca de Dios. Entonces, cuando tú o yo de repente veo ahí en la prepa, hacíamos una fila para la cafetería y los molletes estaban muy cerca. Ahí estaban. Entonces hacíamos un plan. El enfrente de mí decía, ¿sabes qué? Distráelos. Pues pregúntales acerca de algo, o si tienen cambio. Y yo me agarro los molletes. Evidentemente en ese momento yo estaba muy mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces esto siendo cristiano? Dios se enoja, se molesta. Y se enoja y se molesta porque está diciendo, yo no soy lo que tú estás haciendo. Yo no soy un ladrón. ¿Verdad? ¿Por qué Dios se molesta cuando tú y yo empezamos a murmurar de las personas? Porque Dios dice, yo no soy un murmurador. ¿Por qué estás murmurando? O sea, ¿cuál es tu propósito y cuál es mi propósito en esta vida? Decir la verdad acerca de quién es Dios. Y cuando no lo cumplimos, entonces estamos dando a entender que la imagen de Dios es alguien chafa. Es alguien gacho, es alguien mala onda. Y por eso cuando estamos en nuestro círculo de trabajo y lo que sea, y hacemos algo mal, pues estamos dando una mala imagen de quién es Dios. ¿Me doy a entender? Porque el ser humano, tú y yo, fuimos creados para hacer su imagen y su semejanza. ¿Verdad? Para eso fuimos creados. Entonces tenemos que ser el reflejo de Dios en nosotros. Cuando la gente nos vea, decir, así actúa Dios. Ayer decíamos, tenemos que tener la genética de Dios en nosotros. Así como porque es nuestro Padre, así sus hijos. ¿Verdad? Ahí se salió bien ojón. Sí, como el papá. Tremendos ojotes que tiene. Así nosotros. Cuando nuestro Padre
es Dios. Y sabemos que las virtudes de Dios son misericordia, verdad, santidad, justicia, compasión, etcétera, 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 etcétera. Y tú y yo no lo estamos reflejando. Entonces hay algo más, hay algo mal en nosotros, no en Dios. Y hay que reconocer esto, que somos incapaces, hermanos. Y entonces en estas 6 ilustraciones, Jesús pone la tarea lo suficientemente complicado para que reconozcamos que no podemos hacerlo. Empezó con la ira. Todos nos enojamos. Pero no mato. ¿Mm? No mato. Soy una buena persona porque no mato. No, pero te enojas y menosprecias y lastimas con tus palabras y haces menos a la gente. ¿Y eso en dónde está? En tu interior. Vamos a leer lo que hoy quiero compartir. Esto fue la introducción nada más. Solamente vamos a hacer una ilustración nada más. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántos ya han escuchado esta escritura? Entonces dices, bueno, decíamos 8 días, todos tenemos apetitos, somos humanos. Es más, a mí me gustan las donas de maple. Y yo sé que tengo que controlar esos apetitos, no puedo dejar que darle rienda suelta a los apetitos, porque si no, pues imagínense, me como 2 donas de maple al día, ¿cómo voy a estar en un mes? Y podemos pensar, bueno, todos también tenemos apetitos sexuales, es normal. Y mientras que este apetito no exceda el límite. ¿Cuál es el límite? Adulterar. Mientras que no exceda ese límite, está bajo control. Puedo tener fantasías imaginarias, pero pues es algo imaginario, no es algo real. Y en esta ilustración es la primera vez que el Señor Jesucristo utiliza la palabra corazón de las 6 ilustraciones que están en ese pasaje. Corazón. Y hay dos palabras bien interesantes y son claves. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra corazón está utilizada 157 veces en el Nuevo Testamento. La palabra en griego es cardios. Y ninguna de esas veces se refiere al órgano vital. Siempre se refiere a lo interior del hombre, al núcleo del ser humano, a la fuente de donde emana todo lo que el hombre es, lo que decide, lo que hace, lo que piensa, lo que sueña, lo que desea en el corazón. Y entonces hay un problema. Hay un problema profundo de nuevo. Vemos aquí que no se trata solamente de decir, bueno, no estoy adulterando, no engañé a mi esposa. Y no la engaño, ¿por qué? Pues por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos, por el bien de la sociedad, por el bien de la comunidad. No se trata de eso. El problema es un problema de perspectiva. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo vemos las cosas? Y ese problema de perspectiva, ¿de dónde nace? Del corazón. Del núcleo que tú y yo tenemos. ¿Te has preguntado por qué los chistes de doble sentido son graciosos? ¿O dan risa? Ay, porque lo cuenta con muchísima gracia. No.
¿Sabías que hay gente que esos chistes no les da risa? Es más, en las conferencias, si quieres, párate, cuenta un chiste de esos, a ver cuándo se ríen. Nadie se va a reír. Pero ¿por qué se hacen chistes acerca de eso? Por la perspectiva de las cosas. Es más, cuéntale un chiste de cáncer a una persona que estuvo batallando 10, 15 años con su esposo y al final murió. Cuéntale un chiste de cáncer, a ver si se ríe. No se va a reír. Por la perspectiva que tiene acerca de esa situación. Porque los chistes de groseros, los chistes así, estos pues, sexuales, son graciosos. Por la perspectiva. Que en su interior algo no está bien. Y ese es el problema hoy en día, en la sociedad. Dios en su sabiduría, si te has dado cuenta, eso lo hizo en toda la creación, creó varón y hembra, en todo. Así lo hizo, así lo determinó. Y esa determinación, ese rasgo dentro de ti, dentro de mí, en nuestro interior, esa sexualidad que Dios nos asignó, determina todo lo que somos y cómo decidimos y cómo pensamos. Así lo hizo Dios. Es más, van caminando una pareja en el supermercado o en donde quieras y el hombre va caminando rápido y la mujer va, apúrate, órale. Es más, el hombre está manejando el carro, manejan diferente, ¿verdad? El hombre maneja masculinamente porque es hombre y así está bien y la acelera y entonces la mujer, ay, frena, el hoyo, la persona, porque así lo hizo Dios y está bien. Pero, y así determina todo lo que somos, cómo te peinas, cómo te vistes. La moda no está determinado por la comodidad, ¿o sí? La moda está determinada por la sensualidad, la sexualidad, ¿verdad? ¿Sí estoy hablando, sí estoy bien o no? Ay, hermano, ¿cómo crees? Sí, hoy en día, ¿cómo se visten las mujeres? ¿Cómo se visten? Pues así está bien, porque así yo quiero vestirme y es mi cuerpo y es mi derecho y lo que sea. Pero es que hay algo mal en la perspectiva, porque hay algo mal dentro de ellos. ¿Me doy a entender? Entonces el problema no es tan fácil. El problema no es solamente decir, no adulteres, no veas pornografía. ¿Cuál es el problema de este pecado? Que es visual. Es visual. En 1953 sale la primera edición de la revista Playboy. 1953. Hoy en día vale 4.9 millones de dólares. 28.258 personas. 28.258 personas ven pornografía cada segundo. Cada 39 minutos, un video pornográfico es producido. Y una estadística en Estados Unidos, 53% de los cristianos ven al menos un video pornográfico cada semana. Hay un problema. Hay un problema de perspectiva. Hay un problema en la forma en que vemos las cosas. Y Dios lo sabe y Jesús lo sabe y lo sabía en ese momento, pero ahora, hoy en día, está peor este problema. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de nosotros decimos, yo puedo ser capaz de funcionar sin Dios. Yo soy capaz de ver las cosas como yo quiera verlas y no pasa nada. Pero hoy vemos
el estrago de todo eso. Niños confundidos. ¿Y por qué están confundidos? Porque los papás los confunden. Porque los papás que dentro de ellos, la fuente, el origen está con una perspectiva toda mala acerca de lo que es un hombre y una mujer, eso mismo lo están enseñando en los niños. ¿Vemos? Y es algo grave. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, que el problema no solamente es una acción. Ay, bueno, sí, vi un videíto. ¿Cuál es el problema? El problema no es que viste un videíto, el problema es lo que hay dentro de ti que te hace ver ese video. Ay, bueno, sí, vi a una mujer y pues sí tuve pensamientos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay algo dentro de ti que te hace actuar de esa manera. Una falta de perspectiva. Y entonces, ¿qué es el cristiano? ¿Cómo podemos ser cristianos? Bueno, necesitamos entender que somos incapaces de guardarnos por nosotros mismos de esta situación de lascivia y de codicia. Que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos que Él more en nosotros, que su presencia esté en nosotros para que podamos ver como Él ve, para que podamos ver. Y los bienaventuranzas no son otra lista de requisitos, no es eso, tenemos que entenderlo. Entonces, ¿de qué se tratan las bienaventuranzas? De volver a hacer otra lista para volver a hacer. No. Se trata de ir al núcleo. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me cierro los ojos y nunca veo a las mujeres? Ahorita, no se puede. Hay que cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Y tal vez tu hermana dice, sí, no, porque los hombres son bien lasciviosos. Pero también en las mujeres hay perspectivas equivocadas. ¿Te acuerdas de esa mujer? En Juan 4, cuando fue al pozo, 5 maridos había tenido. Había algo mal en su perspectiva. Algo no estaba funcionando. Algo había pasado dentro de ella que no podía saciar. Y entonces dice, tengo sed de esa agua viva. Solamente Jesucristo puede cambiar nuestra perspectiva. Para que veamos de la manera correcta. Para que veamos a una mujer y no tengamos esa codicia, esa lascivia en nosotros. ¿Estoy siendo claro? Entonces, el cristianismo sí es ir por encima de la ley. El cristianismo es ir por encima de esa justicia que los fariseos tenían. ¿Por qué? ¿Cómo se puede? Cuando la vida de Jesucristo está en ti. Y esa es la clave del cristianismo, hermano. Que tú y yo nos esforcemos todos los días para hacer morir lo terrenal en nosotros. Para que Cristo viva y decida y actúe. Y entonces podamos tener la perspectiva correcta. El machismo, ¿de dónde surge? De una perspectiva incorrecta también. Yo decido porque yo soy el hombre, te callas. No. Hay una perspectiva que está mal. O que la mujer haga lo mismo y tú te callas, porque aparte ni trabajas. Soy yo. Está mal también. Una perspectiva equivocada. Entonces hay dos soluciones a este problema. La primera ya la hemos dicho todo el tiempo. Tienes que unirte a Jesús. No como algo teórico, no como algo conceptual, no como algo que simplemente está en tu mente. Oh sí, Señor, yo repito el Salmo 23 todas las noches y entonces mágicamente se hace algo real en mi vida. No es cuestión de repetir o de decir. Es una cuestión en la cual el Espíritu de Dios se fusiona con el tuyo y entonces entiendes tu incapacidad de hacer las cosas y te rindes a su voluntad y permites que Él obre en ti y mueres a quien eres. Mueres a quien eres por completo y permites que Él empiece a obrar en tu vida. Esa es una solución.
Y la otra solución la da Jesucristo y tenemos que entender a lo que se refería, ¿no? Porque si no, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierdan a tus miembros y no todo tu cuerpo se echa del infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Échala de ti, pues mejor te es que se pierdan a tus miembros, sino que todo tu cuerpo se echa del infierno. Próximo domingo vamos a estar todos tuertos y sin manos. Ya, resuelto el asunto. No, no se trata de eso. Se trata de que si tú sabes e identificas algo, una relación, una persona, una conducta que estás practicando y sabes que lo ocasiona, lo cortes. Ya, ya, no te esperes a mañana, pasado, no. Ya, lo cortes, échalo fuera. No te sirve, no te ayuda, te va a hacer pecar. No, no es para tanto, hermano. No grites. Tranquilo. No, si es para tanto, tu vida, mi vida está en riesgo. Está en riesgo. El infierno es real, el cielo es real, obviamente, gloria a Dios, pero el infierno también. Es real y si nosotros no hacemos un ajuste radical, no que te saques el ojo, ¿no? La esposa, te voy a sacar el ojo porque ya viste que la viste, tú mismo te voy a sacar tu ojo, el hermano nos dio permiso para que te saque el ojo. No, no se trata de eso. Te voy a cortar la mano porque andas ahí. No se trata de eso. O tú sabes que irte a dormir en la noche con tu celular sin que nadie te vea es un peligro. Porque puedes estar viendo cosas que no tienes que ver. Entonces, ¿qué haces? Voy a dejar mi celular en otro lugar. Hacer acciones radicales. ¿Y por qué haces esas acciones? Oh, porque hubo un cambio de perspectiva dentro de ti. Porque la fuente de tu vida cambió. Porque ahora, ¿quién es la fuente de mi vida? Jesucristo. ¿Quién es el núcleo de mi ser? Jesucristo. ¿Quién es el que determina mis pensamientos, sueños, anhelos, deseos? Jesús. Ya no yo. Yo soy chafa, pecador, gacho, enojón, rencoroso. Ayer hablamos de las últimas dos ilustraciones en el ministerio. El amor hacia los enemigos. Ojo por ojo, diente por diente. Me hace, se la devuelvo. Vuelvo. ¿No? Si alguien te dice, oye, llévate esta milla, llévate esta carga, una milla. ¿Por qué no mejor dos? Y no hacerlo cínicamente, ¿verdad? Uy, no, pues si quieres dos, ¿eh? ¿No? Vamos. Y después, la otra ilustración. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás al enemigo. Oh, mátalo. Yo les digo, amén a sus enemigos. No se puede, hermano, no se puede. ¿Cómo me dices que haga todo? Jesús, ¿qué no estás viendo cómo soy? Exacto. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Tú y yo no podemos, somos incapaces. Necesitamos su ayuda. Todos los días, cada día. Es la única manera que podemos lograrlo. Porque esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Nos pega en el orgullo aceptarlo. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a cerrar los ojos. Solamente tú sabes lo que estás lidiando y el pecado que muere en ti. Yo no lo conozco y ni quiero conocerlo. Dios lo conoce y quiere perdonarte. Pero este no es un tema de perdón. Dios te puede perdonar todas las veces que Él quiera. Es un tema de transmisión. Algo dentro de ti transmite lo equivocado hacia afuera. Y si no aceptas esa situación y vienes delante de Dios y le pides que te cambie, vas a seguir fallando. Cada día, cada día, cada día. Era algo que me pasaba a mí. Decía, Señor, ahora sí, ya, le voy a echar ganas, voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, voy a dejarlo, no, voy a dejar de hacer esto. Fallaba otra vez. Oh, y lloraba, decía, Señor, otra vez. Nunca hubo, bueno, sí, hubo, ¿no? Me tardé mucho en entender que tenía que someterme totalmente a su voluntad y desechar todo lo que tenía que desechar en mi vida. Y solamente de esa manera Dios me pudo ayudar a ser libre. A ser libre.